Muy buenas tardes a todos, a todas. En nombre del Magíster en Actividad Física para la Salud y también de la Asociación de Colegios Particulares de la Quinta Región, le damos la más cordial bienvenida a esta primera instancia académica que hemos organizado ambas instituciones, ambas organizaciones, con el fin de poder contribuir también a la instancia de desarrollo disciplinar de todos quienes participan de ambas organizaciones, ¿ya? Algunos elementos que quisiera señalar: por favor, mantener sus micrófonos en silencio. El programa de la actividad es el siguiente: vamos a tener unos saludos de las autoridades de ambas instituciones. Posteriormente vamos a presentar al relator del día de hoy, a continuación ya lo haré. Finalmente tenemos un espacio de preguntas que las pueden realizar a viva voz o también mediante el chat. Vamos a estar atentos ahí para hacer las preguntas y esperamos también de que este ciclo de charlas sea beneficioso para todas y para todas, y evidentemente vamos a estar luego también comunicando la siguiente instancia, ya sea a partir de los canales de ADECOP y también de nuestros medios y redes como del Magíster en Actividad Física para la Salud y la Escuela de Educación Física de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. A continuación voy a dejar con ustedes a las autoridades de ambas organizaciones para que puedan dar las palabras de bienvenida. Le voy a pedir a la profesora, la doctora Jacqueline Páez Herrera, directora del programa de Magíster en Actividad Física para la Salud, que pueda iniciar este primer saludo. Por favor, profesora Jacqueline Páez. Muchas gracias, Juan. Bueno, darle la bienvenida a cada uno de ustedes a esta instancia académica de formación continua. De manera personal, me siento muy agradada en ver algunas caras, porque efectivamente yo también nací desde esta Asociación Deportiva de Colegios Particulares, participé durante mucho tiempo como profesora encargada de un colegio y también desde la gestión. Por lo tanto, mirar las cámaras y ver personas que han compartido conmigo durante largos años es un agrado. Volver a reencontrarnos, ¿ya? De segunda manera, de la parte profesional, ¿no es cierto?, lo que nos convoca hoy día en el rol de directora del programa de Magíster. Estamos muy complacidos de poder tener esta vinculación, este convenio de colaboración que nos va a permitir avanzar y poder entregar espacios de formación continua, espacios de capacitación, de evaluación a la comunidad, tanto de nuestros estudiantes de magíster que hoy día están presentes, como también a los profesores que ya están insertos y liderando los espacios educativos en cada uno de los colegios. La universidad tiene una misión, un propósito de vinculación con el medio, por lo tanto estas instancias son sumamente importantes para nosotros, para poder también ir construyendo a partir del aprendizaje colaborativo con el contexto escolar, que es vital, ¿no es cierto?, para el desarrollo profesional. Darle las gracias, ¿no es cierto?, a Javiera, a Juan, que son los que están en la estructura base, ¿no es cierto?, de esta organización, y agradecer el tiempo. O sea, una tarde, ¿no es cierto?, este horario es significado de voluntad, de seguir aprendiendo y de poder, ¿no es cierto?, entregar de mejor manera y de una forma quizás más actualizada también algunos elementos que podamos recoger en las diferentes charlas con los diferentes especialistas. También quisiera agradecer públicamente a Tomás, amigo, ¿no es cierto?, personal, ¿no es cierto?, y también compañero profesional de diferentes instancias académicas. Agradecer la voluntad, Tomás. Efectivamente es un espacio, ¿no es cierto?, importante para nosotros, así que desde el puntapié inicial para nosotros es súper importante, y también reconociendo el trabajo que has hecho durante bastantes años en función de levantar información en esta área y el liderazgo que tienes a nivel nacional en diferentes instituciones, ¿no es cierto?, hoy por hoy trabajando en el Ministerio del Deporte bajo proyectos y también en el Ministerio de Educación. Por lo tanto, estamos muy contentos que hayas podido tener un espacio para poder colaborar y sumar, ¿no es cierto?, a poder avanzar en la disciplina. Y nada, agradecer a todos, a cada uno de ustedes, los presentes, el estar con esta disposición a seguir aprendiendo. Yo lamentablemente voy a hacer la típica de las palabras y me voy a tener que retirar porque vengo de una reunión y tengo una actividad familiar.
pero los dejo en buenas manos y yo efectivamente no me puedo ir de esta reunión, y aquí me salgo de todo protocolo, pero acá está un compañero mío de universidad, de la vida, de Rodrigo Núñez, que compañero de atletismo de la vida, y me da mucha alegría verte, y Napo, súper contenta de que nos podamos encontrar nuevamente acá, y súper agradecida de este espacio que nos está dando ADECOP, de poder seguir compartiendo. Yo desde la línea muy emocional, porque efectivamente los que participamos en esta asociación conocemos del trabajo que se efectúa, de la voluntad, el trabajo silencioso, ¿no es cierto?, los campeonatos, los fines de semana, los martes de reunión a las 7 de la tarde, ¿no es cierto?, de coordinaciones. Entonces este es un trabajo muy bonito, y desde ahí me sitúo para decir estas palabras, agradecida a Javiera, ¿no es cierto?, que está liderando este proceso, y nada, pues, darles la bienvenida a este espacio educativo y que le saquemos el mejor provecho. Eso, gracias, Juan. Muchas gracias, profesora. Le voy a pedir también al profesor José Luis de la Maza, de ADECOP, que nos pueda también dar la bienvenida y el puntapié inicial a esta actividad. Por favor, profesor. Gracias, gracias, profesor Pau. Bueno, ya nuestra anfitriona, la directora Jacqueline Páez, dio la bienvenida. Yo me sumo a sus palabras. Verdaderamente, como presidente de ADECOP, estamos muy contentos en nuestro directorio y en general todos los profesores de los colegios afiliados por este convenio tan importante que hicimos justamente con el magíster de la universidad para el desarrollo, ¿no es cierto? Y tener esta instancia de aprendizaje, de perfeccionamiento, de capacitación. Creo que este es el primer intento que tenemos, o el segundo, el año pasado algo hicimos, pero verdaderamente qué bueno que haya esta opción, dado que todos sabemos la situación que estamos viviendo en el área de la educación física y el deporte a través de estos problemas de pandemia, que nos ha significado indudablemente tener que reinventarnos en muchos aspectos. Por lo tanto, el interés que muestran la mayoría de los jóvenes que están acá presentes, porque veo que hay bastante juventud entre los profesores que han conectado, también, como decía Jacqueline, veo muchas caras de amigos y colegas con los cuales he alternado a través de esta larga vida profesional. Pero verdaderamente esta instancia nos permite seguir creciendo, manteniéndonos férreos, fuertes y seguir avanzando en esta profesión tan linda que es la que hemos elegido. Así que muchísimas gracias, Jacqueline, gracias, Juanito, y gracias a nuestra coordinadora, Javiera Faúndez, que fue la gestora de esta actividad. Y al profesor Tomás Reyes, además que le diga agradecido, y sé de lo que usted ha contribuido en pos de la actividad, y por lo tanto no me cabe duda que vamos a tener una excelente jornada. Gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesora. Vamos a dar inicio y también, bueno, me corresponde en esta oportunidad presentar, tal como señalaba la directora del programa, a un excelente profesional, una excelente persona y un gran amigo además. Así que eso siempre es un agrado. Quiero presentar al profesor Tomás Reyes. Él es magíster en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, además de doctor en Educación Física y Deporte de la Universidad de Porto, en Portugal, académico de la Universidad de Playa Ancha, de la Escuela de Educación Física, académico también del programa Magíster en Actividad Física para la Salud de nuestra casa de estudio. Además es docente de la Escuela Naval, colaborador también del Ministerio del Deporte y el Ministerio de Educación con el programa Activamente, y además también profesor del Colegio Patricio Lynch, entre otras actividades que no voy a nombrar, no tiene el caso, pero hoy día está fuertemente interviniendo en el contexto el profesor Tomás. Sin más preámbulos, los dejo con el profesor para no quitarles más tiempo. Así que, profesor Tomás Reyes, todo suyo el control de la sesión hoy día. Muchas gracias, profesor Hurtado. Voy a compartir y vamos a dar el puntapié inicial. Vamos a saludar. Vamos a ajustar algo y comenzamos. Perfecto. Ok. Ahí, Juan, tú me ayudas a ver si se aprecia la presentación. Se ve muy bien, profesor, la presentación.
Ok, bueno, primero que todo me voy a sumar a unas palabras que dijo Jacqueline que son vitales, me parece, que es agradecer la presencia de todos y todas en este horario, ¿verdad? Y eso implica que hay ganas de aprender, ganas de conocer, ganas de discutir diferentes temáticas. Y desde ese punto de vista, primero a las personas que están presentes le agradezco y los felicito por darse este tiempo. En segunda instancia, he participado en varias de estas actividades y creo que las presentaciones y las palabras de Jacqueline, de Juan, del profesor de la Masa y también, por qué no decirlo, Javiera, que colabora estrechamente con este proyecto, han sido muy lindas. Me siento súper halagado con las cosas que en la presentación y lo que dice Jacqueline, pero también siento una buena onda en general de todas las personas que participan a ADECOP, del convenio que tienen el magíster con esta institución, y por lo tanto felicito en general. Hay una buena acogida y eso me pone muy contento y me dan muchas ganas de empezar prontamente. Pero no puedo dejar de saludar específicamente a Jacqueline y a Juan, que primero que todo hacen un trabajo excelente en el magíster, y no lo digo porque quizás nos conozcamos de hace mucho tiempo, sino que porque realmente lo pienso. Y muestra de esto el convenio que tienen con ADECOP, en el cual incorporan más instituciones para ir fortaleciendo este programa y el excelente trabajo que hacen en la escuela. Así que desde ya los dos les agradezco enormemente. Y en la formalidad agradecer al profesor de la Masa y a Javiera, puesto que aceptar o coincidir en ideas para hacer estos convenios de parte de ADECOP también es muy importante para el desarrollo de la actividad. Sin más preámbulo, como me presentó Juan, profesor de educación física, trabajo principalmente en la Universidad de Playa Ancha, en un laboratorio, ¿verdad? El Laboratorio de Investigación y Ciencia de la Actividad Física, y obviamente que pertenece a nuestra Facultad de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Y desde hace un par de años participo activamente en el magíster, y lo cual me tiene muy orgulloso de cómo ha crecido y que actualmente incluso está acreditado, siendo uno de los pocos acreditados en el país. Así que desde ese punto de vista creo que aquí se hacen simbiosis súper interesantes. Yendo a lo que hoy día nos convoca, la temática que pretendo discutir, compartir, más que solamente presentar, es el ejercicio de alta intensidad en edad temprana. Muchos de ustedes, me imagino, son profesores de educación física, trabajan en colegio y además serán parte de algún seleccionado del colegio, quizás por fuera de su institución. Y el ejercicio de alta intensidad está presente hace mucho tiempo e incluso podríamos decir que hace unos años está de moda. Entonces, a lo que yo los quiero llevar es a lo siguiente, a 4 temáticas. Uno, para también tener un orden en la presentación, es la alta intensidad y cuál es el principal método acá. Porque podemos hablar de muchas cosas, pero hay un método que tiene evidencia científica y que se ha desarrollado, que ha ido mejorando y que ha ido evolucionando. El segundo tema es ver cómo se manifiesta la investigación en la alta intensidad en cuanto a la etapa infantil, y como ADECOP, lo más probable es que todos, me imagino, trabajan con niños y niñas, y sobre todo en la formación, y la intensidad de las actividades es un parámetro muy relevante en cuanto al desarrollo integral de los estudiantes desde el punto de vista orgánico y también de otros puntos de vista que podemos abordar. El tercer punto es las investigaciones que hemos desarrollado, ¿verdad?, en cuanto a esto, para bajar ciertas temáticas hacia el contexto del movimiento en una clase, ¿verdad?, de atletismo, en una clase de educación física, en una clase de X deporte, y finalmente hacer una conclusión general. Ese es básicamente el orden. Dicho eso, empezamos con lo siguiente. ¿Cómo entender la alta intensidad? Y esto es lo primero, ¿verdad?, que podemos sacar el limpio. Emil Zatopek, ¿verdad?, atleta, que ya vamos a decir que en 1952 ganó 3 pruebas, ¿verdad?, en los mismos Juegos Olímpicos, y él se planteó lo siguiente. Él hacía ejercicio aeróbico, ¿verdad?, trotaba, ahí dice, corría desde muy joven, pero lo hacía lento, y se propuso, en vez de entrenar de manera continua, se propuso hacer
intervalos, ¿verdad? Y hacer repeticiones a máxima velocidad. Y la gente pensó que este atleta estaba totalmente equivocado, lo trataban de loco. Pues bien, le dio resultado y ganó 3 medallas de oro en los mismos Juegos Olímpicos, los 5.000, los 10.000 y la maratón. En 1952. Entonces, tan loco no estaba. Y él se dio cuenta de que entrenar desde la periferia hacia lo central parece que tenía muy buenos resultados. No vamos a decir que tiene mejores resultados que otras cosas, pero sí a él le dio resultados y al parecer era más eficiente. En cuanto a eso, surge una pregunta que a mí me surge, quizás a ustedes les surge en algún momento cuando leen los documentos y dice intensidad vigorosa, de moderada a vigorosa, alta intensidad, diferentes tipos de ejercicio, etc. ¿Por qué? Y una de las primeras respuestas que podemos dar a la alta intensidad, que es una de las temáticas centrales, es lo que descubrió, y no hace poco, sino que hace mucho, Irma Astran y todo su equipo en su trabajo Intermittent Muscular Work, en el cual se dio cuenta que con ejercicios intensos de 2 a 3 minutos con micropausas de 10 a 20 segundos había una menor concentración de lactato, por lo tanto había menor concentración de iones de hidrógeno, y observaron una gran eficiencia en la utilización de la mioglobina, o sea, del oxígeno a nivel de la célula muscular. De eso se dieron cuenta y vieron que esa era una manera, ¿verdad?, que permitía prolongar por mayor tiempo el ejercicio siempre y cuando se respetaran estos tiempos. Lo cual fue un hallazgo muy relevante y que seguramente ahora valoramos muchísimo. Me salto algunos años y nos damos cuenta que un estudio de Martín Gibala, que ha sido una persona de la que ha trabajado, Burgomaster también, por mucho tiempo, en explicar y dar fundamento a por qué los ejercicios de alta intensidad son los más recomendados, descubren lo siguiente: que la señalización intracelular producida por un método de ejercicio basado en la alta intensidad como HIIT produce una biogénesis mitocondrial. Y eso hace que la célula sea más eficiente y más efectiva en la utilización de energía. Y aquí yo les decía alta intensidad y el principal método. El principal método estudiado con evidencia desde adultos, desde la etapa adolescente, infantil, ha sido el método de entrenamiento de alta intensidad. O sea, ahí podemos encontrar evidencia científica con un nivel, ¿verdad?, alto para poder explicar y extraer, ¿verdad?, información de calidad. Otros tipos de métodos o mezclas de métodos hasta ahora no han tenido la robustez que tiene el método HIIT. ¿Okay? No quiere decir que vamos a hablar de este método todo el tiempo, pero quiero dejarles muy claro que este es el método que debiese estar vinculado a la alta intensidad de manera, ¿verdad?, seria. Y aquí ellos se dan cuenta, ustedes están leyendo ahí, me imagino, ¿verdad?, que la señalización de proteínas quinasa, AMPK, IPE38, lo principal que hacen es estimular a PGC1-alfa. Y este peroxisoma proliferador es el que permite modificaciones a nivel del núcleo y con eso fomentar la biogénesis mitocondrial, que significa mayor cantidad de mitocondrias, más robustas, más eficientes y más efectivas. Dentro de los estudios, miren lo que podemos plantear en esta gráfica, ¿verdad?, con un método HIIT, ¿verdad?, bien intensivo, y se dan cuenta que entre el pre y el post respecto de la intervención con este tipo de trabajos, este master switch, que vamos a ver después en otra imagen, que es el PGC1-alfa, que es el peroxisoma proliferador, ¿verdad?, aumenta de manera significativa entre el pre y el post respecto de esta intervención. Entonces, lo que estamos haciendo es incorporar evidencia
y darle un fundamento fisiológico a algo que ocurre cuando se hacen ejercicios con ciertas características, que ese es un tema que debemos tratar mucho. Esta imagen es mucho más entretenida y más didáctica. Tenemos el estímulo, tenemos las proteínas quinasas que activan el estímulo, que el estímulo activa, perdón, el estímulo activa proteínas quinasas, que si ese no fuese el estímulo, que si no fuese la alta intensidad, no habría esta acción, y ambas van a ayudar a este master switch a generar, ¿verdad?, la transcripción a nivel del núcleo, y con eso generar, ¿verdad?, esta biogénesis de mitocondria. Y eso afortunadamente está bien estudiado por diferentes científicos del área más de la fisiología del ejercicio a nivel celular, ¿verdad? Si nos vamos a la actualidad, y aquí tenemos otra imagen importante que empieza a ratificar un artículo de Torma del 2019, ¿verdad? Ya aquí se aglutina más información respecto de los beneficios que tiene este método, ¿verdad? Que se basa en la intensidad, y todo lo que ocurre a nivel celular, que todo desencadena en la actividad de la mitocondria, que desde pequeños seguramente en el colegio nos dijeron que era muy importante por la energía que producía para el cuerpo. Pero también este estímulo aumenta la actividad oxidativa, ya hablamos de las mitocondrias, tiene un efecto a nivel endotelial, ya hablamos de la utilización de la mioglobina, ¿verdad? Y también aquí hablamos de los receptores de GLUT4, que además eso tiene que ver con la oxidación de carbohidratos. Entonces aquí hay un fundamento de por qué este tipo de estímulos son los que debiesen ser predominantes dependiendo de lo que busquemos, pero sí debiesen predominar cuando buscamos ciertas mejoras a nivel metabólico. Para ir cerrando con el método, ¿verdad?, más utilizado y con mayor evidencia, tenemos una revisión sistemática, ¿verdad?, publicada recientemente por Cassidy, en el cual reúne y dice, ok, de acuerdo a lo revisado y lo que se ha publicado, en esto es lo que realmente beneficia el método. Y se dan cuenta que son beneficios a nivel musculoesquelético, que hace 20 años pensábamos que los beneficios del trabajo aeróbico eran solo a nivel central, cardiovascular, que de ahí nacía todo, pero ahora entendemos que los beneficios a nivel musculoesquelético interaccionan con los beneficios del sistema cardiovascular. Podemos decir que es súper interesante el aumento en la recaptura del calcio por el retículo sarcoplasmático, lo que aumenta la capacidad de trabajo del músculo. Hablamos de la biogénesis, ¿verdad? Y la capacidad oxidativa. Hablamos del GLUT4 y la capacidad de transporte de carbohidratos, de glucógeno, de glucosa. Ya a nivel central, hablamos de la carga, la torsión, ¿verdad?, del músculo cardíaco, disminuye su estrés ante un determinado ejercicio, aumenta la precarga, con lo cual voy a aumentar los procesos de eyección, y eso significa que tengo más suministro de sangre para todo el cuerpo en ejercicio, y por tanto tengo más suministro de energía, y obviamente también tenemos que el suministro de oxígeno va a ser mayor, y por tanto vamos a aumentar, ¿verdad?, nuestra capacidad y retardar los efectos de una posible fatiga en cuanto a la resíntesis de ATP. Hasta ahora todo esto es súper fisiológico. Nosotros trabajamos con estudiantes y la idea es cómo bajar esta información a lo que hacemos en nuestras clases, en nuestro entrenamiento. Y aquí tenemos una recomendación de Cassidy, pero esta recomendación es específica de este método, y quizás el método en sí no sea lo más lúdico para poblaciones infantiles. Ahora bien, quizás en adultos esto pueda funcionar mucho mejor, pero esta prescripción es pensando más en adultos y no tanto en población infantil. Tenemos una frecuencia que sugiere Cassidy y los colaboradores que ustedes ven ahí, 3 veces por semana,
La intensidad, incluso ellos sugieren controlarla a través del índice de esfuerzo percibido, que es súper práctico, pero se puede controlar a través de la velocidad aeróbica máxima, a través de la frecuencia cardíaca, a través del consumo de oxígeno. Proponen intervalos de 1 a 4 minutos, ¿verdad? Con pausas, como las que señalaba Armstrong, y verdad que las actividades involucraran grandes masas musculares y por tanto las actividades HIIT, y aquí hago un paréntesis, las actividades HIIT en su esencia son la carrera, son las actividades en ciclo ergómetro, y no las mezclas que se intentan hacer a veces con los ejercicios funcionales, con ejercicios, no digo que no se pueda hacer, pero cuando uno habla de este método y los resultados que les he mostrado, es de acuerdo a ciertos protocolos súper restrictivos. Y por eso hay que tener, ¿verdad?, mucha conciencia cuando se habla de este método, porque a veces creemos que HIIT es cualquier cosa y que podemos hacer muchas cosas mientras sea una intensidad elevada, y no es tan así. Hay que hacer las adaptaciones necesarias. Ok, ya nos vamos adentrando y Rodin dice hay que pensar, ¿por qué alta intensidad en población infanto-juvenil? Quizás entrenadores de antaño nos pueden decir que esto quizás hasta podría ser peligroso, que los niños no están preparados para hacer actividades de alta intensidad. Entonces no es tan ilógico darle una vuelta y decir, bueno, alta intensidad en población infanto-juvenil, los estudiantes, las personas los niños y niñas que participan en la actividad, en este caso ADECOP, por ejemplo, ¿están preparados para la alta intensidad? Entonces aquí queremos bajar la información a ver qué se ha investigado en niños y niñas. Y aquí tenemos, por ejemplo, a George Baguette, que él ha investigado de manera exhaustiva este tipo de ejercicios desde el 2000 hasta el 2015, incluso puede haber publicaciones más recientes, y él se encuentra con que en edad prepuberal, con estímulos, ¿verdad?, de alta intensidad, aumentan la aptitud cardiorrespiratoria. Hay evidencia de eso, hay varios artículos, e incluso Bertoin Dupont también han estado siempre trabajando con él. Por otro lado, tenemos la pregunta de, y bueno, solamente la aptitud cardiorrespiratoria, ¿cómo se comporta esto en niños? ¿Cuáles son los hallazgos? Y tenemos a Patrick Lau, que en un artículo, ¿verdad?, del año 2014, se da cuenta que hay modificaciones en la composición corporal con el estímulo que él aplicó, sin embargo, no había mejora en la aptitud cardiorrespiratoria. Entonces ahí uno empieza con la evidencia científica a decir, bueno, esto hay que seguirlo estudiando, hay que seguirlo madurando, porque vamos a ver cuál es el estímulo que realmente es el adecuado. A nivel de cognición, Ardoi, ¿verdad?, trabaja en actividades de alta intensidad en educación física, actividades intermitentes de alta intensidad, y se dan cuenta que incrementa la capacidad cognitiva, principalmente la memoria de trabajo en las funciones ejecutivas. Entonces, chuta, también es beneficioso para eso. Yo después les voy a decir cuál es la complejidad de toda esta evidencia. Y Daniel Lambrick y los colaboradores señalan que además ellos se dan cuenta que con estos estímulos, aparte de los beneficios que la literatura ya les había entregado, los niños les gustaba disfrutar de estas actividades de alta intensidad. Eso también lleva a la discusión, ¿por qué les gustan las actividades de alta intensidad o qué tipo de actividades de alta intensidad les gustan? Ahí surgen dudas, preguntas y discusiones. A pesar de todo eso, aún hay autores que debaten sobre la reflexión de todos lo pueden hacer, todos están preparados para hacer actividad de alta intensidad. Y aquí Lambrick también señala que se necesita más información, e incluso Biddle y Batherman señalan que esto necesita mucho más estudio, que no podemos llegar y decir, ¿sabes qué? Todos hacer alta intensidad. Con todo eso, como equipo de investigación al cual pertenezco, bueno, veamos qué pasa. Investiguemos. Pero antes de eso, para investigar, veamos
qué es lo que debemos respetar en el entrenamiento infanto-juvenil para poder llevar a cabo algún tipo de investigación. Y aquí es súper importante que cada vez que vayamos a investigar o cada vez que vayamos a aplicar algún ejercicio en edades tempranas, respetemos los principios biológicos que tienen que ver con las adaptaciones orgánicas de los deportistas jóvenes en cuanto a sus sistemas y tejidos, y eso ustedes, ¿verdad?, lo deben llevar a cabo muy bien, sobre todo en la presencialidad o incluso ahora online, de respetar cada una de las fases en las cuales están ellos, y sobre todo el sistema endocrino, que es clave, que marca puntos precisos de modificación, y principios pedagógicos, en donde yo voy a decidir qué didáctica, qué método emplear de entrenamiento, qué método aplicar en la clase, y eso implica planificación, implica organización. Entonces, y aquí una primera indicación, no es lo mismo aplicar algo con adultos que con niños o niñas. Debo darle la vuelta, debo adaptarlo, debo ver cómo se comporta la evidencia para yo aplicarlo, ¿verdad?, en algún entrenamiento, si algún seleccionado, o en la clase, como usted lo requiera, pero siempre debe estar el respeto por los principios biológicos y pedagógicos de lo que usted va a hacer. Y además, hay ciertos principios que la Torre y Herrador y además Bompa hace muchos años mencionaron, que son los principios de adaptación al nivel evolutivo, la preparación para el rendimiento futuro, que eso es clave, sobre todo en la parte formativa. Ahí es muy importante, o sea, todo lo que es un deportista adulto lo viene trabajando en su formación, no se hizo de la noche a la mañana. Respetar la unidad funcional individual de la persona, todas sus características, todos sus procesos, todos sus intereses, y siempre en esta etapa formativa fomentar la multiexperiencia motriz. Lanzar, recibir, correr, saltar, jugar. Estoy diciendo cosas que ustedes manejan, pero no está de más ir hacia allá. Con toda esa información y tratando de hacer una bajada desde lo científico fisiológico a lo que pasa en la población, que hoy día es el tema central, ¿verdad? Vamos a la investigación. Y en edades tempranas, quiero decirles lo siguiente. Lo primero es un trabajo respecto de los adolescentes. Y aquí un muy buen artículo de Costigan, que es una revisión sistemática en donde se analiza, con un metaanálisis además, donde se analiza toda la información respecto de esta edad y lo que ha pasado con los diferentes estímulos con este método principal, nos lleva a poder concluir que la alta intensidad es más efectiva que la intensidad moderada para producir cambios a nivel cardiorrespiratorio, la condición física cardiorrespiratoria y la composición corporal. Cuando un profesor, cuando un entrenador, cuando alguien tenga que tomar la decisión entre escoger actividades predominantemente de alta intensidad o actividades moderadas, debe saber que hay evidencia en adolescentes que la alta intensidad seguro puede llevarlo a resultados más rápidos, ¿verdad?, en este tipo de trabajos y con mayor eficiencia que una actividad moderada. Cuando bajamos, ¿verdad?, y nos vamos a los preadolescentes en un mismo trabajo, ¿verdad?, me refiero a una revisión sistemática también, y ver qué pasa. Acabamos de hablar de adolescente, ahora vamos a hablar de preadolescente, etapa prepuberal. ¿Qué pasa aquí? Y si ustedes pueden ver bien, aquí en la imagen, se analiza un sinnúmero de estudios, encontramos 10 que entregan información de acuerdo a este estímulo en las edades correspondientes, y nos damos que en población prepuberal nos damos cuenta de que 9 de los 10 estudios plantean aumento de la aptitud cardiorrespiratoria. O sea, ya vamos llegando a conclusiones respecto de que las actividades de alta intensidad
en la condición física cardiorrespiratoria, seguro, son positivas. Y ahí hay que hacer el trabajo mayor y señalar, bueno, ¿y qué tanto significa la condición cardiorrespiratoria? Significa que la condición cardiorrespiratoria tiene asociación, tiene una alta asociación con disminución de factores de riesgo, que ustedes deben escucharlo hasta el cansancio, pero además actualmente tiene una alta asociación con el desarrollo, ¿verdad?, del cerebro, e incluso en el tamaño de ciertas zonas, y lo cual provoca un desarrollo cognitivo mayor. No estoy diciendo que van a mejorar sus calificaciones, de ninguna manera, pero sí pueden resolver situaciones desde el punto de vista cognitivo de mejor manera. Entonces se va acoplando todo esto, y no solo entrenamiento, y no es solo mejora de la condición física porque sí, sino que también hay otros aspectos que se van beneficiando. Respecto de la composición corporal en edad prepuberal, de los 10 estudios, solo 4. Y eso es interesante, porque ahí genera una controversia. Uno dice, bueno, voy a enfocar el trabajo hacia la condición cardiorrespiratoria o hacia que disminuyan, ¿verdad?, algún indicador antropométrico. ¿Qué es lo más beneficioso? Ahí lo invito a indagar en el fitness versus el fatness. ¿Qué es eso? ¿Qué es más interesante para mí respecto de lo que quiero conseguir con mi curso? ¿O qué quiero que aprendan con mayor relevancia? ¿O qué voy a hacer con las personas que están en determinado trabajo? De una selección de un colegio, etc. Insisto, esto es en etapa infantil. Y por último, y aquí era un punto clave, es un punto clave que el método está muy estudiado, muy prescrito, con indicadores clarísimos en adultos. Sin embargo, en etapa infantil nos encontramos con diferentes formas de llevar a cabo, a través de caminata, a través de carrera, con medición de la frecuencia cardíaca, a través de carrera, a través de la velocidad aeróbica máxima, a través de bicicleta, continuo, intervalo, e incluso a través de juegos. Entonces, si tuviese yo que llamarlo a estudiar antes de aplicar, pondría mucho ojo en las formas de aplicación en etapa prepuberal, en la etapa formativa. Ahí puede ser clave que yo le dé una vuelta y no siga protocolos clásicos. En esa circunstancia y con estos hallazgos, como equipo investigador decidimos llevar a cabo un programa de ejercicio de alta intensidad con estudiantes en un colegio, en clase de educación física, en la realidad, en la realidad. Pero publicamos el protocolo de estudio, ¿verdad? Y aquí están las características, formamos 2 grupos. Ya no nos interesaba mucho comparar la intensidad alta con el grupo control, porque los estudios afortunadamente ya eran bastante claros en que la alta intensidad siempre tenía mejor resultado, pero sí quisimos compararlo con la intensidad moderada. Niños y niñas de 9 a 10 años participaron, las variables, la aptitud cardiorrespiratoria, la duración de 11 semanas, una frecuencia, ¿verdad?, de 2 veces por semana, que me imagino es la que puedan tener ustedes, y cómo medíamos la intensidad a través de la frecuencia cardíaca, e incorporamos el índice de esfuerzo percibido. Y lo que nosotros proponemos y propusimos en el trabajo fue lo siguiente. Aquí ustedes pueden ver la intervención de alta intensidad, que toda está basada en la evidencia que acaba de aparecer. En otro estudio, ¿verdad?, que fueron entregando información, nosotros recopilamos, hicimos este protocolo, propusimos esto, fue aprobado, fue publicado, y luego les mostraré los resultados. Pero si ustedes pueden fijarse y leer, no ven ninguna actividad que ustedes no hayan hecho alguna vez como profesores de educación física. Solo que aquí está más estructurado, más planificado, más pensado desde un punto de vista investigativo. Tenemos actividades de relevo con pocos estudiantes en las hileras, ¿verdad?, para que tenga una frecuencia mayor y el propio trabajo de las pausas. Y luego hicimos actividades de colaboración y oposición, en donde aplicamos manipulación,
lanzamiento, recepción, con balones de goma, con pelotas de tenis, con aros, con desafíos, con cono, diferentes tareas. Ninguna cosa que ustedes, me imagino, no hayan hecho con estas actividades clásicas. Sin embargo, esto, la evidencia científica, por ejemplo, lo propuesto por Bendixen, por Lambrick, por Seabra, decían que esta era la clave para modificar ciertos parámetros metabólicos y también mejorar la condición física. E incluso algunos proponían que esto mejoraba el bienestar porque era más, era de mayor interés, provocaba mayor disfrute que actividades continuas. Y eso tiene que ver con el metabolismo energético predominante en esta edad. Pero si eso, seguramente después lo podemos desarrollar. Y esa intervención que acabo de mostrarles la comparábamos con otra intervención que era deliberadamente de intensidad moderada, en la cual hacían actividades grupales continuas, que también ustedes deben haber hecho en sus clases, sin duda. Y debo agregar que muchas de estas actividades también son del gusto de los estudiantes, pero el gasto energético, el trabajo a nivel orgánico es bastante bajo, es bastante bajo. Aquí la intensidad era entre el 60 y el 74% de la frecuencia cardíaca máxima como principal indicador objetivo y el índice de esfuerzo percibido entre 4 y 5, a diferencia de la intensidad de alta intensidad, que era del 75% hacia arriba, y era entre 6 y 8 de intensidad, ¿verdad? O entre 8 y 9 de intensidad alta de manera subjetiva. ¿Cuáles fueron los resultados? Y aquí, vaya que nos dimos cuenta de cosas interesantes, puesto que ustedes pueden ver destacado, ¿verdad? Que ratificamos que este tipo de actividad, que no era HIIT en sí, pero era en base a actividades de intervalo, actividades intermitentes, con una intensidad, ¿verdad?, elevada, ¿verdad? El grupo que hizo ese tipo de actividades mejoró significativamente el consumo máximo de oxígeno. Lo que le estoy diciendo es que estas actividades realizadas en un contexto escolar, como muchos de ustedes deben trabajar, con todo lo que significa eso, también podemos conversar de eso después, pero bien planificada, bien estructurada, con ejercicio ya practicado en pruebas pilotos, viendo qué resulta, qué no, etcétera, sí obtuvo resultados en el fitness cardiorrespiratorio. Y de las variables de la composición corporal que nosotros tomamos solamente en, ¿verdad?, más bien variables antropométricas, solo tuvimos diferencias significativas en el grupo que hizo alta intensidad en la circunferencia de cintura. Lo cual, ¿verdad?, para nosotros fueron hallazgos relevantes, sobre todo para tomar decisiones y para hacia dónde enfocar, porque con un grupo de investigadores creemos que lo principal en cuanto a la comparación de la composición corporal y la condición física, creemos que la condición física es mucho más robusta en cuanto a los beneficios que tenga que solo disminuir, por ejemplo, el porcentaje de grasa. Pero también nos planteamos otra duda. Bueno, ¿esto que aplicamos funcionó igual en todos los estudiantes, en las damas y en los varones, en los Tanner 1 y los Tanner 2, en los niños de 9 y en los niños de 10 años funcionó igual? ¿Todos tuvieron similares resultados? ¿O a lo mejor la alta intensidad funciona más en las damas que en los varones? ¿O Tanner 2, respecto a la madurez sexual, tiene mejores resultados? Y por tanto hicimos un estudio de los moderadores de los resultados que les mostré. Y nos dimos cuenta que, tanto para damas, varones, 9 a 10 años, algunos con un grado de madurez mayor que otro, para todos es posible aplicar y obtiene los beneficios que mencionamos. Podríamos decir que solo en una
diferencia muy, muy límite en la circunferencia de cintura, ¿verdad? Los resultados son mayores en estudiantes, ¿verdad? Con un Tanner 2, que es un Tanner mayor. Los estudiantes donde aplicamos estos estímulos estaban entre el Tanner 1 y 2 de una población prepuberal, pero los que iban un poquito más desarrollados desde el punto de vista orgánico corporal, al parecer tienen mejores resultados en ese parámetro. Pero en general, todo se dio por el camino de que es aplicable para todos. Y finalmente, esto es lo último, ¿verdad? El último estudio que realizamos, que aquí ya me voy para el lado pedagógico, pero me imagino que como hay muchos profesores de educación física el día de hoy, les puede ser de interés. Acá lo que medimos fue el nivel de actividad física y ver lo siguiente. Estudio publicado en el Journal of the Physical Education and Sport, que es específica de educación física, en un grupo de trabajo, ¿verdad? En donde pensamos lo siguiente. Hicimos dos intervenciones, una de alta intensidad y una de moderada intensidad. ¿Cuál de las dos impacta más en el nivel de actividad física fuera del horario de clase? Espero haberme explicado bien. ¿Cuál de las dos intervenciones impacta más fuera del horario de clase? Y quiero llevarlos al grupo de alta intensidad. Y si se dan cuenta, el grupo de alta intensidad disminuye, ¿verdad?, entre el pre y el post-test sus tiempos sedentarios, aumenta, entre el pre y el post-test digo, aumenta sus tiempos de baja intensidad, disminuye un tanto la moderada intensidad, disminuye la intensidad vigorosa y disminuye la intensidad moderada a vigorosa. Sin embargo, esas disminuciones, ninguna es significativa. O sea, en términos estrictos, podríamos decir que si hacen alta intensidad, ni aumenta el nivel de actividad física fuera del horario de clase, ni tampoco lo disminuye. Algunos estudios dicen que debería disminuirlo, producto de que como fue de alta intensidad, están más cansados y por lo tanto fuera del horario de clase van a querer descansar, van a consumir seguramente más alimentos, no van a querer hacer más cosas. Pero el estudio dice que no, que aplicamos alta intensidad y los estudiantes siguen su vida, ¿verdad?, diaria, tal y cual. Pero lo interesante aquí fue lo que ocurrió con la intensidad moderada. El grupo que hizo intensidad moderada disminuyó los tiempos de intensidad, ¿verdad? Bueno, aumentó los tiempos sedentarios, disminuyó los de baja intensidad, pero disminuyó tanto moderada, vigorosa y moderada y vigorosa, pero los disminuyó de manera estadísticamente diferente. O sea, el estudio concluye que cuando los estudiantes hacen actividad de intensidad moderada en clase, fuera del horario, bajan los niveles de actividad física. Son más inactivos que aplicando intensidad alta. Entonces, ese es otro beneficio que tiene aplicar este tipo de estímulos en edades tempranas. No solamente está el beneficio de aumentar componentes de la condición física o mejorar o modificar, sino que también está el beneficio de que no voy a tener ningún resultado perjudicial en el nivel de actividad física, a diferencia de lo que hizo la actividad moderada. Al parecer los mantienen un continuo de intensidad baja, que es lo que no se recomienda, ¿verdad?, por organismos internacionales. A modo de conclusión, la alta intensidad permite el uso eficiente del tiempo, ¿verdad? Mejora la condición física, ya lo vimos, ya sea en temas de composición corporal, es un poco más discutible, pero sí en el fitness cardiorrespiratorio. Pero sin embargo, falta más claridad en etapa infantil, en edad temprana, respecto de la aplicación. Si vamos a hacer juegos, si vamos a hacer actividades monótonas lineales, si vamos a aplicar algún tipo de, algún otro estímulo, como algún obstáculo, etc. Todo lo que se nos pueda ocurrir. Sin embargo, sí, la evidencia es bastante robusta, y con esto ya voy terminando, respecto de los beneficios de la inclusión de ejercicio de alta intensidad. Eso sí está súper claro
y ahora es función de nosotros reflexionar como profesionales, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿qué es lo que más me conviene para yo poder, ¿verdad?, llevar de mejor manera a cabo la sesión, la clase o el trabajo con mis estudiantes. Desde ya les vuelvo a agradecer la atención, darse el tiempo, ¿verdad?, de poder escuchar, compartir, y quedo atento a lo que ustedes quieran mencionar. Ahí está mi correo electrónico también, si después me quieren preguntar o sumarse a alguna iniciativa, pero agradecido de esta gran invitación. Quedo atento. Muchas gracias, profesor. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Francisco Silva ha levantado la mano y me imagino que tiene una consulta al profesor doctor Tomás Reyes. Por favor, Francisco, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, primero que todo, felicitar una buena presentación. Sin embargo, tengo un par de dudas con respecto a los antecedentes que fuiste presentando. Puse mucha atención para poder llegar a tu idea de investigación. Quisiera que si me podrías aclarar algunos datos que mencionaste. Cuando mencionaste sobre la vía de PQC1, Alfa, específicamente PGC1 alfa. PQC1 alfa, específicamente a qué isoforma de PQC1 alfa te estabas refiriendo. ¿Va a hacer las dos preguntas de inmediato Mm, o sí, es que vamos tengo por una? tengo unas tres preguntas aproximadamente, son cortitas, la verdad. No, pero te pregunto si las va a tirar las tres o Sí, vamos sí, de no, una. da Ah, una, yo cacho. Da ok. una, sí. La isoforma que más he estudiado es la que se presentó ahí. Sin embargo, existe avance respecto de lo que se ha estado trabajando en cuanto a otra isoforma. Ahora, no quisiera quedarme ahí porque esa isoforma se va a estimular siempre y cuando ante las proteínas quinasa, ¿verdad? A nivel de la membrana plasmática y los transportadores y sus receptores puedan ser estimulados. Por tanto, esa isoforma PGC1 alfa, ¿verdad? Mostrada es la que en general los estudios han mostrado desde, o han evidenciado desde lo que hizo Lau, desde lo que hizo, desde lo que está haciendo Gibala, de lo que hizo Astran. Por tanto, eso es lo que te podría indicar, porque además el tema biomolecular es un tema para dar fundamento, y hacia dónde mi idea de investigación, como lo mencionaste, es a bajar esta información y ver qué tal se comporta esto en etapa infantil, más que ver el tema específicamente a nivel nuclear, que ahí tenemos varias cosas que podríamos conversar largamente. Claro, te lo pregunto porque, bueno, estaba viendo y me recuerdo en algún momento ver que, por ejemplo, con los trabajos de fuerza también se expresaba PGC1 alfa, pero se expresaba PGC1 alfa 4. Entonces, tal vez puede ser que esto se pueda hacer en un modelo animal y ver si con estos trabajos de alta intensidad, que son similares a los a los de fuerza, me imagino, observar si en edad temprana se expresa este PGC1 alfa 4. Sería interesante eso, tal vez. Francisco, coincido contigo, coincido que sería muy interesante porque tocaste un punto relevante. Nosotros también medimos la fuerza muscular, que son los próximos estudios que en el laboratorio de investigación estamos haciendo, y hasta ahora no hemos encontrado diferencia significativa entre la intensidad moderada y alta. Ahora bien, como entiendo que tú trabajas en un laboratorio y no con personas, ¿verdad? En un laboratorio a nivel de trabajo animal, que también eso es un contexto de laboratorio bastante ideal, quizá ahí deberían hacerse los primeros hallazgos para ir bajando la información y poder hacerla a nivel, ¿verdad? Ya de seguramente primero con adultos, e ir bajando hasta poder hacerlo de manera segura con niños. Vale. Oye, y bueno, me quedan dos preguntas cortitas, me voy a apurar para darle espacio al resto. Mencionaste algo de que el ejercicio de alta intensidad, y se lo he escuchado a otros profesionales del área de la educación física, estaban generando beneficio cognitivo. Y he escuchado
abundantemente que estos beneficios cognitivos se lo están atribuyendo a el desarrollo estructural de ciertas estructuras del cerebro, valga la redundancia. Entonces, en el fondo te quería preguntar cuál era tu opinión sobre esto, pero antes decirte que considero personalmente de que es un error relacionar el desarrollo de una estructura al rendimiento cognitivo. Entonces quería preguntar cuál era tu opinión y ese rendimiento cognitivo, cómo se podía evaluar de manera precisa. Okay. Es una muy buena pregunta, y yo solo antes de responder así como lo voy a hacer, solamente te invito a leer el artículo de Totori del 2019, que trabaja el fitness, ¿verdad? Las variables fitness y funciones ejecutivas, que son parte de las funciones cognitivas, valga la redundancia también, y ahí se detalla claramente cómo, ¿verdad? A través de un estímulo de alta intensidad, sí se provocan los beneficios. Ahora bien, ahí yo quisiera aclarar si el rendimiento, ¿a qué te refieres con rendimiento cognitivo? Si lo vamos a llevar a cabo, lo vamos a medir a través de alguna prueba estandarizada, porque hacia allá no va esto, sino que va más bien a lo que mencioné, a la función ejecutiva, al control inhibitorio y a la memoria de trabajo. Y ahí también te recomiendo otro artículo de Cóstega, en el cual él señala qué es lo que pasa a partir del desarrollo de BDNF, y con actividades que plantean diferentes, la toma de decisiones. También él, al final voy a dar mi opinión, también él lo plantea y qué pasa con el desbalance energético producido con el ejercicio de alta intensidad, que es mayor en esta resíntesis de ATP, y eso lleva consigo una variante en cuanto a la plasticidad neural, y eso va a tener efecto en el hipocampo. Y eso podría, porque aquí también Ortega es muy prudente en decir que a él le dieron buenos resultados, también te invito, Francisco Ortega de la Universidad de Granada también ha trabajado muy bien en esto, también dice que si bien él encontró aumento de algunas zonas del hipocampo con este tipo de trabajo, también hay que ser cauto en decir que se necesita más evidencia. Entonces, dicho eso, es que pienso que como hipótesis, los ejercicios de alta intensidad sí tienen un efecto en la cognición, específicamente en la función ejecutiva, que aprovecho de decir, hay una batería neuropsicológica, VENCI, que se puede aplicar, la estamos también aprobando en Chile, o validando en Chile. Sin embargo, creo que se necesitan más estudios. Estoy ahora a puerta de postular un proyecto nacional, y ahí también, eso es lo que decimos, que falta evidencia respecto de cómo este tipo de ejercicio pudiese influir ahí. Pero hasta ahora los resultados son prometedores. Eso, Francisco. Claro, te lo preguntaba porque el desarrollo cognitivo generalmente no depende solamente de una estructura, como por ejemplo el hipocampo, que clásicamente se ha relacionado a esa estructura cerebral. Pero además de eso, el desarrollo cognitivo, como lo menciona Kandel, por ejemplo, que es uno de los autores pioneros en neurociencia, y respaldado obviamente por los tipos de memoria de Milner, que estaba publicado ya en el año 57, hablan de que este desarrollo cognitivo depende de la fuerza sináptica. Entonces, a mi parecer, sin ánimo obviamente de contradecir en nada lo que tú estás diciendo, porque es tu tema, no se podría decir que el ejercicio así a grandes rasgos está generando desarrollo cognitivo, porque si no están midiendo la fuerza sináptica, o el LTP, por ejemplo, o LTD en las neuronas, es casi imposible porque hay una caja negra gigante ahí, ¿cachai? No, Más en edades tempranas. y yo te quisiera agregar otra cosa, y ojo que en la ciencia y los que somos investigadores, contradecir las cosas es totalmente lógico, válido, y ojalá que siempre se dé, porque si no, no se avanza. Te podría decir otra cosa, que también conversando con otros investigadores, que tampoco si no se mide el tema social, el tema emocional, el factor neuropsicológico, también podría ser otra arista que no abarca el ejercicio físico por sí solo. Sin embargo, la única forma de dilucidar eso es investigar y aplicar y ver los resultados que van ocurriendo. Eso más que todo, Francisco.
Claro, ya. Y la última, para terminar, Francisco, ¿qué pasa si Francisco, un disculpa, niño... Francisco, Dime. disculpa, sin ánimo de censurar ni mucho menos, pero tenemos más personas en línea para poder realizar las preguntas, así que, pero si quieres y si es breve, Cortito, eso. Muchas gracias, Francisco. Gusto verte también. claro. Y si Vale, no, me igual, pueden mandar un correo, Francisco, no tengo problema. cortita. ¿Qué pasa con los niños? Porque, bueno, hoy día hay un montón de sedentarismo en los niños no quieren moverse. ¿Qué pasa con el eje hipotálamo, glándula suprarrenal? Para los niños que no les gusta hacer ejercicio se estresan. Porque no puede obligar a un niño a hacer ejercicio, po. O sea, plantear que un niño, porque vamos a hablar, si estamos hablando de niños, ojalá que los ejercicios sean en base a juego. O sea, yo como profesor de educación física, creo que ejercicio estructurado, ¿verdad? Es necesario, pero a través de una actividad lúdica, una didáctica. Entonces, primero le pondría mucha atención a que por qué ese niño no quiere hacer actividad física a partir de juego. Y le daría una vuelta a eso antes de meterme en temas fisiológicos respecto del hipotálamo, la glándula suprarrenal, la adenopófisis, la neurohipófisis y las hormonas que se estimulan a partir del ejercicio físico. Le daría una vuelta a lo anterior desde el punto de vista pedagógico. Diría cuál es la razón social, emocional, de por qué, sobre todo a nivel infantil, y después le daría la vuelta fisiológica, porque seguramente en un niño que mañana en un curso no quiere participar en una clase, no podríamos hacer el tema fisiológico, pero sí podríamos indagar un poco en lo otro. Te respondo rápidamente en honor al tiempo y te lo respondo desde el punto de vista más llevado a la etapa infantil pedagógica, que desde el punto de vista fisiológico, que ahí podríamos hablar un poco más, ¿verdad?, de lo que ocurre, todo lo que ocurre en la pituitaria. Muchas Vale, gracias, gracias, Tomás. profesor. Te Muchas pasaste. gracias, Nada, Francisco, por gracias. la... Y te felicito. Excelente presentación. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Francisco, por las preguntas. Vamos a avanzar. Tenemos una pregunta también en el chat. Cristóbal Ojeda, por favor. Hola, buenas noches, profesor. Tomás, le quería hacer una consulta con respecto al último estudio que mostró, donde se mostró que, los niños que realizaban actividades de alta intensidad luego no bajaban su porcentaje de actividad, ya sea moderada, vigorosa. ¿A qué se da eso o a qué concluyeron ustedes que se dio tal resultado? Buena pregunta. Lo que nosotros nos planteábamos, Cristóbal, que debiese haber un efecto compensatorio. ¿Ok? Alta intensidad, necesito un poco más de descanso, necesito recuperación. Sin embargo, eso no se dio y nosotros nos vimos gratamente sorprendidos con eso y básicamente lo atribuimos a que los ejercicios de alta intensidad, como expliqué y la evidencia mostrada por algunos autores señala que hay un disfrute por la actividad hecha, ellos quedan con más ganas de movimiento, pero claramente por la carga física, ese movimiento quizás no va a ser de la intensidad elevada que uno espera y el nivel de actividad física se va a elevar. Por tanto, ellos quedan con ganas de seguir jugando. Eso también lo apoyo en un estudio de Carreiro da Costa y Villarino, que señalan que cuando la clase de educación física es lúdica, es entretenida y hay un buen clima, me fui al lado de la educación física, pero eso se puede trasladar sin duda a un entrenamiento, cuando hay un buen clima, cuando hay un buen ambiente de aprendizaje, de compartir, quedan con más ganas de movimiento. Y nosotros lo atribuimos a eso. Sin embargo, hay que seguirlo estudiando. Ahora necesitamos aplicar instrumentos que validen esto que yo te estoy mencionando. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, igual pensaba que era más o menos eso, que al factor motivacional de, claro, la clase intensa, más lúdica, queda con ganas de más movimiento en su rato libre, me imagino yo. Estamos en línea. Muchas gracias, Cristóbal. Vamos a seguir por orden de preguntas que nos indican mediante el chat y por las figuras que van levantando. Arturo Acevedo, por favor, adelante. Muchas gracias. Primero, felicidades a Tomás. Lo conozco de la Universidad de Playa Ancha y estoy muy contento, Tomás, que esté haciendo esta presentación.
cuando vi tu nombre no dudé en unirme, ¿ya? A partir de eso quiero hacer dos preguntitas. Una que va, bueno, apoyo todo lo que has dicho referente a lo que es lo lúdico, las ganas que los niños tienen para hacer las clases y después te piden de la otra semana seguir haciendo las mismas clases que son vigorosas. Eso no lo puedo ver con estudios, no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero sí lo puedo ver en la praxis, puedo así decirlo, en la práctica, ¿ya? Pero te quiero hacer una consulta, no sé si la dijiste, para quedar bien claro, que cuánto tiempo como mínimo sería lo ideal dentro de que es una sesión, eh, dentro de los parámetros del 75-90% de intensidad para que sea beneficioso para los chicos en las edades correspondientes, en cada una de las edades. Entonces quiero que si me puede responder esa pregunta, porque sabemos que en nuestra práctica de la actividad física en la clase se nos va tiempo en salir al patio, en estar en el patio, en los materiales, por eso mismo hay que estructurarlo bien, pero si tú me pudieras dar el dato específico, 30 minutos o más, o algo así, sería ideal. Y la otra pregunta, si en pandemia yo sé que es medio difícil desarrollar, pero yo creo que no es imposible. ¿Qué autores quizás nos pueden recomendar o qué libros para poder seguir? Porque yo creo que se pueden otorgar algunos movimientos para poder realizar de alta intensidad sin lo que mostraste, porque veía que hay hartos desplazamientos en línea recta, con mucha manipulación de implementos, el uno contra uno. Entonces son ejercicios que se van dando. Si me puedes responder. Gracias, Tomás. No, pues nada. Arturo, primero que todo, un placer verte aquí y que compartimos la selección de fútbol de la Universidad de Playa Ancha, así que yo más contento que tú de que estés en esto, Arturo. Felicitaciones por estar acá. Te recuerdo perfecto, así que muy bien. Arturo, la primera pregunta es súper concreta y el tiempo que los organismos internacionales indican es el 50% del tiempo de la clase debiese ser de intensidad moderada a vigorosa al menos. Mientras más tiempo sea vigorosa, mejor. Entonces, Arturo, he trabajado en colegio también, igual que tú, hace mucho tiempo y sé todo lo que hay que hacer antes de salir a la clase, que me cambio, que me faltó esto, profesor, que no sé qué, que el patio está lejos, que ahora llovió, que no hay clase, que la misa, sé de eso, que la lista, que no me puedo equivocar en la lista porque puede ser fatal. Sé de eso y por tanto lo que yo planteé fue con eso, Arturo. Nosotros llegábamos a una clase de 90 minutos y como es un tema investigativo, decíamos, de esta de 90 minutos, nosotros nos vamos a proponer que 22 de los 45 efectivos sean de intensidad alta. Vale. Entonces nosotros programamos los 45 minutos, pero nos fijábamos específicamente que de esos 45, a lo menos 22, que sobrepasa el 50% que te mencioné en el estándar, fuese de intensidad alta, y eso fue lo que hicimos. Porque sabemos, lo sé, colegas, que para salir a clase es complicado. Y la segunda pregunta era un poco en pandemia, o qué recomiendo leer para ir interiorizándose respecto de esto. Sí, correcto, porque sabemos que dentro de lo que es la praxis, las clases, se pueden otorgar parecido o estructurar nosotros para lograr este objetivo, ¿ya? Pero sé que depende de las edades lo que se tiene que hacer y el cuidado que uno tiene que tener para que esto no se vuelva contradictorio y puede otorgar también ejercicios. Aquí lo que voy, que el HIIT quizás en actividades de alta, el HIIT como alta intensidad, dentro de un espacio reducido, hay ejercicios que se pueden realizar, pero tú me dijiste que no son tan adecuados para los niños. Entonces, a mí me gustaría, como profesor, te lo digo, en este momento, quizá ir gradualmente aumentando hasta llegar a una intensidad vigorosa que la cual pueda ser beneficioso para ellos. Eso es lo que quiero llegar. Arturo, entiendo perfecto. Y tú dijiste algo que a lo mejor yo tengo que recalcar. Creo que HIIT, a pesar de que se ha aplicado y ha obtenido buenos resultados, creo que HIIT en su esencia no es lo más adecuado para la educación física, pero no, porque no nace de un carácter lúdico. Vale. A lo que invito a todos mis colegas es a tomar este método que tiene mucha evidencia y y tratar de ir
buscando a partir de eso evidencia que se haya hecho de otra manera con un carácter más formativo, que sea en un contexto escolar. Eso es lo que indico. Y por tanto sugiero, Arturo, por ejemplo, que en un principio parta vislumbrando intensidad moderada, que no te fijes en la alta intensidad. Lo primero, voy a hacer actividades bien estructuradas, con tiempo adecuado, pero que a los niños, por ejemplo, si no tengo monitor de ritmo cardíaco, etcétera, Escala de Borg. escala de Borg, ¿verdad? 6, 7. Y esa es una forma de ir preparándolo para que posteriormente apliquemos otro estímulo y ya estén entre 7 y 8. Entonces, Perfecto. las dos cosas que te digo que vayas paulatinamente de moderado a alto, porque esa es otra cosa apuntada de manera muy certera. No es llegar y hacer ejercicio de alta intensidad, tenemos que ir preparando, y la utilización de la escala de esfuerzo percibido creo que es fundamental en estos tiempos, y en la presencialidad mejor todavía. Gracias, Tomás. Muchas Un abrazo. gracias, profesor abrazo. Tomás. Muchas gracias, profesor Arturo, por las preguntas. Y para ir cerrando ya esta jornada, vamos a dar espacio a las dos últimas consultas. Al profesor John Riaño, por favor, y posteriormente al señor Oscar Prieto. Adelante, Hola, buenas profesor noches. John. Muchas gracias, estimado Juan. Doctor Tomás, muchísimas gracias por su presentación. Mis preguntas van en referencia específicamente a los aspectos metodológicos que permiten la organización y planificación del método de entrenamiento HIIT en cada uno de los aspectos que usted nos mencionaba. El primero de ellos es cuando habla de moderada intensidad a vigorosa intensidad, y hablaba de los cambios que se presentan a nivel del VO2 máximo relativo. ¿Cuál es el porcentaje de VO2 máximo que usted recomienda dentro del rango de moderada a alta intensidad o intensidad vigorosa? John, agradezco tus palabras. Es una muy buena pregunta, porque se considera, ¿verdad? Y esto tampoco no es una información tan actual, pero se considera que una intensidad vigorosa en términos de consumo máximo de oxígeno relativo, moderada, comienza en el 65% del consumo máximo de oxígeno. Y cuando ya estamos en el umbral del 85%, lo consideramos de alta intensidad. Cuando hablamos de este tipo de método, Ya. ¿vale? Entonces, 65, de 65, 85 moderado, todos sabemos que eso puede ser flexible, ¿ok? Sobre todo en entrenamiento que no quiere decir que si va a 84 la intensidad es solamente moderada. Ahí, profesor Riaño, hay algunos textos que hablan de la transición aeróbica anaeróbica. Sí, la zona mixta. Ajá. Y hay que jugar en la zona mixta para saber cuál es la potencia aeróbica máxima y ya cuando tenemos una predominancia anaeróbica. Y la segunda pregunta, o sea, ¿ha sido solo la primera? Sí. Ah, perdón. O sea, es que cada una van hiladas una con la otra. Ok, vamos. Porque, entonces, claro, evidentemente hablando del VO2 máximo y del entrenamiento de intervalos, ¿qué tipo de pausas estaba utilizando? ¿Pausas o intervalos cortos, medios, largos, o hacían trabajos de sprint repetidos? Porque a partir de ello, evidentemente, durante estas pausas donde se producen y se manifiestan estos cambios fisiológicos, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría conocer dentro del protocolo que hablaba, ¿qué tipo de pausas se estaban utilizando en la planificación? Ya. Quiero responderlo de dos puntos de vista. Uno, Ya. es que el protocolo aplicado en contexto escolar. No, sí. Ajá. Sí, pero después quiero ir a lo otro que también me parece interesantísimo, porque el entrenamiento también es otra cosa, porque hay intervalos intensivos, extensivos, etc. Entonces, a nivel escolar, nosotros lo que hacíamos, o lo que hacemos, es aplicar estímulos por 4 minutos 30 aproximadamente, pero dentro de estos 4 minutos de trabajo, 4 minutos 30, hay micropausas de variantes. O sea, el estudiante no sabe que estamos en la pausa. O sea, hacen una actividad que tengan que correr, ¿verdad?, de un lado a otro, y luego lanzar una pelota, y luego paramos y les decimos, y hacemos una micropausa de 10 segundos, de 15 segundos, Okay. Y ahora cambiamos a la mano izquierda, y vuelven a salir. Entonces, en el protocolo planteado, tenemos pausas por intervalo de 2 minutos,
y tenemos dentro del trabajo intermitente micropausas de 10 a 20 segundos. Entonces ya, ok. Y por Bien. último, para terminar ese punto, profesor, esto es basándose en la disminución de la concentración de iones de hidrógeno y tratando de optimizar el trabajo de la mioglobina. Ya. Entonces, porque eso es lo que nos dicen los estudios. Entonces, bajo esa premisa y los tiempos propuestos, tratamos de que eso conjugue y proponer actividades que vayan trabajando en ese sentido. Ahora bien, creo que en entrenamiento ya es más amplio y mucho más estructurado. O sea, creo que ahí las pausas deben ser que el deportista debe estar consciente y en esa pausa también Mucho puede más ser una pausa rígidas. activa, una pausa pasiva, etc. Claro, acá en entrenamiento son mucho más rígidas las pausas que en el ámbito escolar. Ajá. Bien, ok. Quería saber eso. Y la última, dentro de esta organización del trabajo que hacían en sus clases, ¿no consideraban la frecuencia cardíaca como uno de los indicadores para también poder monitorear a los alumnos? Conociendo que evidentemente, como bien lo decía usted, hay cambios en la actitud cardiorrespiratoria, ¿no es cierto?, en edades entre los 9 y los 10 años, lo cual es importante porque a mí, evidentemente, ahí también se van incrementando los niveles de VO2 máximo producto de los procesos de maduración, ¿no es cierto? Entonces, quería preguntar si no consideraban como elemento en la organización de las clases la frecuencia cardíaca. Profesor, cuando comenzamos a estudiar esto, yo Sí. siempre veía en presentaciones o lo que mencionaban que el ejercicio de alta intensidad era bueno, que tenía beneficio, Sí. que se aplicaba, pero nunca mostraban el dato de un medidor objetivo de que estaban en alta intensidad. Y a lo mejor yo no fui claro, pero en este trabajo monitoreamos la intensidad con el índice de esfuerzo percibido y también con la frecuencia cardíaca. Y de hecho, Perfecto. eran los dos indicadores porque no podíamos solamente confiarnos en lo subjetivo, sino que más bien apoyar ambos indicadores. E incluso ahí me adelanto a decirle que nos queda una patita pendiente porque también los indicadores de frecuencia cardíaca nos dicen los momentos más altos, Claro, sí, sí. los peak, y también queremos trabajar en eso para establecer cuál fue el momento peak de trabajo para saber el momento o el ejercicio o el juego de mayor intensidad. De mayor intensidad, claro. Bien. Bueno, habría muchas más preguntas, pero en honor al tiempo, le agradezco muchísimo sus respuestas. Pues Genial, nada, gracias. profesor, que esté muy bien. Muchas gracias, John. Y Gracias, para muy finalizar, tal como señalamos anteriormente, damos paso a la última pregunta. Señor Oscar Prieto, por favor. Profesor Tomás, agradecido de la presentación. Dos consultas bastante breves y que apuntan a lo mismo. Básicamente, considerando las distintas capacidades de los estudiantes en un aula de clases, en primer lugar, saber si es que los estudios, por ahí vi uno del 2016, que mencionaba que no todo era tan bueno con el entrenamiento de alta intensidad, o no era para todos los alumnos, sino que habían algunas consideraciones. Entonces, saber si es que hay alguna consideración para hacer alguna evaluación previa para poder ver si están capacitados los alumnos para adaptarse a esta intensidad. Y por segundo, de la misma mano, si es que de los mismos circuitos surgían, porque una persona puede estar trabajando una prueba similar, pero tener distintas intensidades propias. Entonces no sé si estaban adaptados a distintos niveles o si todos respondían a una misma intensidad o una misma tarea de trabajo. Eso, profe, muchas gracias. No, pues nada. Oscar, quiero partir de esta premisa que Francisco Ortega lo dijo en un seminario, un gran investigador español. Si los niños están aptos o no, o sea, todos deberían estar aptos para hacer ejercicio de alta intensidad, porque es su naturaleza. Ellos se mueven de manera explosiva. Antes yo lo entendía teóricamente, ahora lo entiendo en la práctica con mis hijos. Ellos son intensos todo el tiempo y sus movimientos, entonces no debería ser ninguna dificultad. Ahora bien, entendemos que nuestro contexto es otro. Nuestro contexto es otro. Y lo más probable es que ahora las conductas, los comportamientos sedentarios y el bajo nivel de actividad física
claro que es un tema a pensar antes de aplicar. Entonces, para ser muy sincero, nuestros criterios de participación no tenían que ver con hacer un test para decir a priori que en sí, que no. Además, nosotros buscamos siempre como investigadores ser lo más inclusivos posible. Pero sí, Oscar, teníamos mucha atención a una respuesta negativa al estímulo. Me refiero que, ok, muchachos, muchachas, estamos todos, vamos a comenzar y vamos a hacer las diferentes actividades, y estaba muy atento a preguntarle cómo te sientes, te gusta, no te gusta, está incómodo, y eso en los estudios planteados es un criterio de exclusión. Si había una respuesta negativa de algún estudiante, teníamos que modificar y buscar bien por qué, e incluso decir, chuta, no lo podemos obligar, obviamente. Afortunadamente, Oscar, no hubo respuesta negativa en los estudios. Afortunadamente, porque eso es azaroso. Y eso quiere decir que estaban bien pensados los estímulos, no solamente desde el punto de vista fisiológico, ¿ya? Sino que desde el punto de vista didáctico, pedagógico, porque esto se hace en contexto escolar, como imagino que muchos de ustedes trabajan. Y la segunda pregunta era el circuito, los circuitos que eran los trabajos, si estaban por nivel. Sí, profe. Si estaban por nivel o era una tarea en general igual para todos y ellos iban moderando su intensidad de acuerdo a lo propio. Ok, Oscar, las tareas eran iguales para todos y todas. Todos hacían la misma tarea. Lo que sí nosotros podíamos ir verificando la intensidad a través de la frecuencia cardíaca. Perfecto. Pero en la edad que yo planteé, en este grupo de estudio no era tema. O sea, mientras más intenso, parece que les gustaba más hacer los ejercicios y quedaban con más ganas y, profesor, mañana vamos a hacer lo mismo. Sí, chuta, hagámoslo más, hagamos más modificaciones, me gustó el balón, me gustó que antes eran, en vez de 3 contra 3, después fuimos 3 contra 2, etc. Entonces, desde ese punto de vista, solo hacíamos monitoreo de la intensidad para saber cómo estaban. Y no íbamos trabajando por nivel. Ahora bien, creo que para futuros trabajos tenemos que ya tener analizado algún tipo de adaptación para algún estudiante que pueda tener alguna complicación. Eso debemos analizarlo a priori. Perfecto, gracias, profe. Por nada, Oscar. Muchas gracias, Oscar, y también, bueno, las respuestas que nos ha dado el profesor doctor Tomás Reyes. Con esta última pregunta de Oscar vamos a dar por finalizada esta primera charla. Vamos a tener muchos más encuentros que son producto del convenio que hemos firmado con ADECOP, y por tanto, de igual manera, quedan totalmente invitados, así como también a las otras actividades de extensión académica que desde el programa de Magíster en Actividad Física para la Salud estamos organizando durante el presente año. Así que, sin nada más que decir, les agradezco a todos y todas su asistencia en esta jornada. Nos hemos extendido mucho más de lo planificado y, por tanto, en honor al tiempo también y siendo respetuosos los tiempos de nuestro expositor, les queremos agradecer también el tiempo que se han dado para acompañarnos en esta primera jornada. Así que tengan un muy buen término de semana.